Ya estamos de regreso aquí con la doctora Laura Muñoz. Ella nos va a comentar un poquito de cuál sería esa dieta balanceada que podemos llevar durante la cuarentena, mediante, yo decía, que no incurra mucho o que no golpee ya más nuestro bolsillo y que también tengamos una dieta que nos ayude a soportar, a estar más fuertes, más conscientes de lo que está pasando en el mundo en estos momentos y que no nos suba esas libritas que nos preocupan mucho por el hecho de estar prácticamente en casa, sentado, pendiente de las noticias y encima de todo el estrés que tenemos ya económico en algunos casos, ¿verdad? Y social también. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Iris, un placer estar acá con ustedes. Bueno, gracias, doctor. Usted sabe que en estos momentos hay preocupación de todo, sobre la economía, la gente que perdió su empleo, se ha ido a una vida bastante sedentaria y considerando el distanciamiento que estamos obligados a cumplir en este momento para hacerle frente al COVID-19, ¿cuál sería esa dieta que usted recomienda o qué, por ejemplo, comprar? A la hora de ir al súper uno compra de todo un poco, de forma desorientada, hasta se puede acabar este producto, lo llevo, no lo llevo, y gasta más de la cuenta, más de lo necesario. ¿Cuál es la recomendación adecuada suya? Bueno, primero que todo recalcar que, claro, el COVID es algo que todos los profesionales apenas estamos conociendo, ¿verdad? Es algo nuevo tanto para ustedes como para nosotros y entonces nos estamos guiando a base de las recomendaciones que las instituciones internacionales nos están brindando. ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Tengamos una dieta basada en frutas y vegetales. Y efectivamente, como lo decías vos, ahora mucha gente está en su casa, pues está un poco más sedentaria, ¿verdad? Por todo esto de la cuarentena y empezamos a comprar incluso alimentos de más o empezamos a picar de más en nuestras casas y vamos a hacer compras innecesarias. Entonces, una recomendación también para mantener pues una alimentación adecuada, saludable dentro de esta cuarentena y como decías vos, muy importante, no gastar de más, es realmente planificar esa alimentación. ¿Cómo? Podemos realizar, por ejemplo, una planificación de menú semanal para que veamos realmente qué alimentos vamos a ocupar y dentro de esta planificación utilizar alimentos versátiles. ¿Qué quiero decir con esto? Alimentos que puedan ser utilizados en diferentes tiempos de comida o en diferentes preparaciones. Por ejemplo, no nos debería de faltar los vegetales harinosos, como la papa, la yuca, el camote, el elote, que son alimentos que no van a representar un mayor gasto, pero efectivamente nos van a brindar muchos nutrientes que nos van a proteger en este momento y podemos utilizarlo en purés, en picadillos, acompañando nuestro almuerzo. También otro alimento que deberíamos de tener presente es el huevo. Es una proteína en realidad muy económica y es la mejor proteína que podamos tener en este momento. De igual manera la podemos utilizar en cualquier tiempo de comida, ¿verdad? Desde un desayuno, una torta de huevo para el almuerzo. Entonces realmente son alimentos versátiles, económicos, que no nos van a hacer gastar de más, pero que sí nos van a defender, o sea, sí van a fortalecer este sistema inmune. Correcto. Ahora, por ejemplo, hay personas que en este momento, a veces yo digo que es la tensión que tienen en sus casas, están comprando mucho comida chatarra, están mandando a traer las famosas pizzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, verdad, a un mediano plazo estar en la casa, el confinamiento total, comiendo comida chatarra o el resultado de ello? Claro, bueno, la comida chatarra o la comida rápida, más bien, ahora tiene la característica de que más bien es muy económica, ¿verdad? Sí, Tal correcto. vez hace unos años era como de difícil acceso, pero ahora más bien es la comida más accesible más en este momento. Sí. Y tras de eso tiene mucha aceptabilidad entre las personas por su sabor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues efectivamente en este momento el estar consumiendo alimentos altos en grasa y altos en azúcar más bien puede llegar a perjudicar nuestro sistema inmune y en general nuestra salud, porque estamos en una etapa de cuarentena donde efectivamente el cuerpo está más sedentario y el ganar peso, el ganar grasa en nuestro cuerpo más bien va a debilitar esta parte de nuestro sistema inmune y va a empezar que no solamente estemos como propensos a tener un sistema inmune debilitado, sino que empecemos a aumentar de peso, a veces sin darnos cuenta. Entonces las recomendaciones en este caso, porque sé que todo el mundo lo disfruta, es hagamos incluso este tipo de preparaciones en casa.
Podemos utilizar, por ejemplo, tortillas de estas integrales y hacernos una versión pizza, pero con ingredientes naturales de nuestra casa. Va a ser muchísimo más económico. Correcto. Y va a ser más saludable. Implementemos otro tipo de preparaciones. Ahora te mencionaba sobre los vegetales harinosos. Hacer, por ejemplo, una sopa va a ser un alimento que nos hidrate, que con poca cantidad de alimento podamos comer varias personas de la familia, ¿verdad? Y no va a implicar mayor gasto. Empezar a sustituir, por ejemplo, bebidas que compramos, ¿verdad? Bebidas azucaradas, y sustituirla por agua. Es la mejor manera de hidratarnos. Correcto. Cambiar esas galletitas o ese postrecito en las tardes por fruta. Entonces vamos a estar economizándonos ese tipo de dinero y, como te digo, a la vez vamos a estar favoreciendo nuestro peso y nuestra salud. ¿Cómo, por ejemplo, mimar en estos momentos a los niños que están mediante tensión total? Y que usted sabe, bueno, que generalmente los niños son muy dadosos al azúcar, a los postres, a las comidas chatarras, y entonces los papás, en aras de mantener la armonía en el hogar y no desequilibrarse, ¿verdad?, por la tensión con los niños, tratan de consentirlos con este tipo de comidas que yo le mencionaba, chatarra. ¿Cómo consentir a los niños, por ejemplo, mediante una dieta bien balanceada, nutritiva, como decía usted? Claro. Bueno, una manera, como decís vos, Iris, de consentirlos es jugar con ellos en la cocina. Más bien, tomemos este tiempo para sacarle provecho, y a esos niños que tal vez no son como muy amantes de las frutas y vegetales, ¿verdad?, que es uno de los alimentos que más ellos rechazan, involucrémoslos en la cocina como parte de un juego. Hagamos el juego de que sean mini chefs. Entonces los involucramos, ya sea ellos picando la fruta, eligiéndola, lavándola. Cuando el niño prepara un alimento, llámese una ensalada o una frutita picada, lo que sea, el niño siente orgullo de lo que ha hecho, y por eso va a empezar a tener menor aversión a ese tipo de alimentos. Entonces, si en este momento que tenemos más tiempo, que no estamos corriendo para ir a nuestro trabajo, sino que podemos dedicarle un poquito más de tiempo a ellos, hagamos que la cocina sea un juego, sea un ambiente agradable, sea un momento de compartir con papá, mamá o demás familiares, y empecemos no solamente a chinearlos, como, ¿verdad?, consentirlos por esa parte, sino que a irles enseñando el valor de la alimentación saludable por medio del juego. Siempre un juego. El niño no va a entender diciéndole, mira, estamos en tiempo de pandemia, es feliz. No, el niño va a entender cuando le decís, esto nos da superpoderes, o esto es divertido, somos un chef, somos un cocinero, y entonces esto, cuando ellos lo ven divertido, empiezan a quitar esa aversión a la comida saludable, y se les olvida la comida, digamos. Correcto. De hecho, hemos visto ya algunos videos de algunos niños cocinando, y tal parece, como usted decía, que esto los entretiene y los logra salir pues de ese momento tan difícil ahorita. Me gustaría hacer otra pregunta con respecto a, usted mencionaba, ¿verdad?, una serie de alimentos que comprar que son nutritivos, como el camote, y etcétera, alguna verdura. ¿Usted considera que es necesario buscar lugares esenciales donde comprarlo? Esto por la histeria que anda mucha gente de no comprar los alimentos en cualquier lado. ¿Cuál es la recomendación que usted daría en ese aspecto? Bueno, podemos comprar en realidad en el lugar donde nos quede más cómodo. Como decís vos, ahora se están buscando lugares donde se supone que están como más higiénicos. Correcto. Pero en cualquier lugar, mira, en cualquier supermercado, feria, pues va a haber siempre cierto riesgo. Entonces, podemos comprar donde nos quede más cómodo, pero sí, siempre que lleguemos a nuestra casa, deberíamos de lavar muy bien todos los alimentos, inclusive aquellos que vienen empacados. Entonces los que vienen empacados los vamos a lavar con agua y con jabón, incluso puede ser el mismo jabón de trastos que nosotros utilizamos, y lavamos ese recipiente. Y cuando hablamos de frutas y vegetales, sí existen como cepillitos especiales para poderlos limpiar, o podemos simplemente utilizar agua y unas gotitas de cloro. En 4 litros de agua utilizo una cucharadita de cloro, dejo remojando ahí mis vegetales por media hora, y ya con eso ya yo he desinfectado o limpiado ese tipo de alimentos. Correcto. ¿Usted podría mencionarnos algunos menús o algunas recetas ahí básicas para esta Semana Santa, para quienes están pensando que este año quizás por factor económico no van a tener la comida que normalmente estamos acostumbrados para esta época, como es el chiverri, ¿verdad? Uno de las comidas, no falla, ¿verdad?, la tradición acá. ¿Qué recomendaría usted, por ejemplo, cómo moldear en ese momento esa comida que normalmente está en nuestra mesa para esta época, moldear por el aspecto económico?
Ok, bueno, por ejemplo, mencionabas muy típico de esta semana el chiverre, ¿verdad? Correcto. El chiverre lo vamos a relacionar entonces con alimentos dulces. Podemos utilizar, por ejemplo, el plátano maduro, cocinarlo con un poquito de canela, incluso nada más ponerlo con un poquito de agua. El mismo plátano maduro, cuando está bien cocinado, él suelta como su propia azúcar y combinado con un poquito de canela va a hacer un efecto de miel que perfectamente podemos sustituirlo en lugar de la miel de chiverre y estamos realmente teniendo un alimento dulce, Correcto. una mielcita, y es muchísimo más saludable y económico que un chiverre, por ejemplo. ¿Qué otro plato nos recomienda para esta Semana Santa? Usted mencionaba el huevo. Hay quienes dicen, el huevo a mí me aburre hacerlo frito, pero con el huevo se puede hacer una serie de recetas, inclusive hasta una sin pizza o algo. ¿Qué se le ocurre, por ejemplo, alguna receta de para esta Semana Santa? Alguna receta básica y ¿Alguna que lleve receta? nutrientes, ¿verdad? Que siempre sea saludable para el cuerpo. Claro, por ejemplo, con el huevo que me mencionabas, una receta muy económica y saludable es la famosa sopa azteca o la famosa sopa de tomate, pero hacerlo realmente como con tomates naturales. Entonces ponemos a hervir los tomates, le podemos poner todas las especias que queremos, pimienta, sal, ajo, cebolla, chile dulce, y dentro de esta sopita, en lugar de utilizar, por ejemplo, pollo, queso, podemos utilizar huevito duro. Con tortillas. Entonces, es una receta que tiene proteína, tiene vegetales, es baja en calorías y es como muy, ¿verdad? Como un poco tal vez diferente a lo que acostumbramos a comer en el día a día. Entonces, es una receta especial Poco para grasa también lleva la sopa azteca. Prácticamente no lleva grasa. Sí. Si la cocinamos sin grasa, nada más poniendo a hervir el tomate con las especies, por eso te digo, es una receta muy baja en calorías, prácticamente libre de grasa, y es fuente de proteína y de vegetales, de fibra, que es lo que estamos buscando también en estas épocas. Correcto. Me preguntan por acá, y los que ya subimos de peso, que ya tenemos más de 15 días de estar en casa, ¿qué les recomienda a esos que ya se sienten que subieron de peso por la misma ansiedad? Quizás a veces no es tanto del consumo de alimento. Bueno, eso que mencionas es muy importante, la ansiedad, ¿verdad? Y entonces ya sentimos que ya en estos días hemos subido de peso. Lo primero es tampoco entrar en una dieta súper restrictiva, porque a veces nos preocupamos y más bien nos ponemos tan restrictivos que llega al punto donde ya después quiero comer en exceso. Entonces la recomendación ahorita es más bien atacar la ansiedad, pero la ansiedad de raíz. ¿Qué nos tiene ansiosos? El cambio de nuestro estilo de vida. La recomendación principal para que una persona en este momento no tenga ansiedad y no coma de más es que intente seguir un estilo de vida lo más normal posible. Es decir, intenten levantarse temprano, hagan ejercicio desde la pura mañana ahí en la casa. Ahora tenemos la ventaja de que con internet, ¿verdad? Podemos tener el internet, la televisión, hasta en el radio, nos dan un montón de recomendaciones de ejercicios que podemos hacer en un espacio pequeño en nuestras casas. Entonces mantenernos activos, realizar todos los tiempos de comida, hagan meriendas, pero hagan meriendas saludables, ¿verdad? De frutas, por ejemplo, de semillas, y manténganse durante el día estando ocupados en la casa. Acomoden un cuarto, limpien una zona de la casa que usualmente tal vez no le habíamos podido dedicar tanto tiempo, reacomoden un espacio de la casa, pero no caigan lo que yo llamo en una cuarentena de sillón, ¿verdad? Entonces caemos en una cuarentena de estar viendo tele y ahí nos da ansiedad y aburrimiento y queremos estar comiendo de más. Es importante, como usted menciona, entonces, mantener el cuerpo, ejercitar el cuerpo, aunque sea en la misma casa y la casa pequeña, como dicen a veces, un cuadro, pero mantener el cuerpo siempre en actividad constante. Es importantísimo, Iris. O sea, esto en este momento realmente es vital. A veces no nos damos cuenta, pero solamente el hecho de ir al trabajo o a nuestros, ¿verdad? A las universidades, a escuelas y demás, estamos en continuo movimiento. Correcto. Y ahora no, ahora literalmente prácticamente no salimos de casa. Entonces, hacer cualquier tipo de actividad, pero no solamente dedicarnos a hacer actividad, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos al día y ya, me regreso al sofá el resto del día. Como te mencionaba, es igual de importante hacer ejercicio, que puede ser cualquiera, como mantenernos activos el resto del día. Correcto. Vamos a hacer un corte, doctora, pero al regresar quiero que nos brinde también un tips para aquellos también que han perdido prácticamente el sueño y el insomnio los está atacando, no pueden dormir, no pueden conciliarlo. Sabemos que es mediante tanta presión que hay en este momento, que va desde la persona que perdió el empleo, de la persona que lo puede perder, desde la persona que tiene deuda, de la persona que
teme también contagiarse o enfermarse con este virus, porque hay que reconocer también que muchas personas entraron como en una histeria colectiva por esta enfermedad, de que andan muy histéricos y con la limpieza también, porque eso es bueno, ¿verdad? La higiene, mantenerla, claro. Pero sí entraron en una histeria colectiva muy grande que a veces también amerita de algún tratamiento, a veces hasta psicológico, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a un corte, pero ya regresamos para que usted nos brinde algunos tips también para aquellas personas que ya están demasiado atencionadas y que de alguna u otra forma también les está provocando mucho insomnio, es decir, que no pueden conciliar el sueño. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí con la doctora Laura Muñoz. Yo le decía que vamos a dar su número también más adelante para aquellos que estén interesados en tener una cita con la doctora y que les brinden, que sea mediante vía online, virtual, alguna dieta específica para las personas que están entrando ya en ese colapso de ya estoy subiendo de peso, me siento que ya no puedo más, estoy comiendo demasiado. Bueno, para que la doctora les brinde esos tips que nos acaba de brindar, valga la redundancia, acá en el programa. Doctora, yo le preguntaba también qué le puede recomendar a la gente que ya está perdiendo prácticamente el sueño, no pueden dormir, comen, toman una y otra cosa y pueden de alguna u otra forma también volverse adictos a los fármacos para poder conciliar el sueño. Claro, bueno, igual vamos a ver, el cuerpo, Iris, funciona a base de un control hormonal, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos cambios muy dramáticos o muy drásticos en nuestro estilo de vida, es donde empezamos a cambiar tal vez este funcionamiento o este nivel de hormonas. En este caso sería la serotonina, que es la hormona del día, de mantenernos despiertos, activos, y la melatonina, que es la hormona más bien que nos mantiene dormidos, por así decírtelo. Entonces, primero que todo, lo que les mencionaba anteriormente, quieren dormir bien, tengan estilo, o sea, tengan una rutina, levántense igual a la misma hora, porque también pasa de que, bueno, me levanto muchísimo más tarde y me quedo viendo televisión hasta horas de la madrugada. Entonces, claro, por supuesto que íbamos a tener un descontrol hormonal. Entonces, uno, tener horarios. Dos, es importante recibir vitamina D. Vitamina D es la del sol. Yo sé que ahorita no podemos salir de casa, pero podemos ir al frente de la casa, a la acera, a los patios, a recibir un poquito de sol, y esto nos ayuda también a regular toda esta parte hormonal. Estar muy bien hidratados también va a permitir que nosotros tengamos esta parte, ¿verdad?, del control hormonal muy controlados, y va a prevenir un poquito esta parte del insomnio. Y la cuarta recomendación es que cuando ya lo estamos presentando, o sea, ya me está pasando de que me acuesto y, como decías vos, la preocupación no me deja, el cuerpo tiene que volver a nivelarse. Entonces, la recomendación siempre que se ha dicho a nivel de médicos es apagar realmente todas las luces, porque a veces nos quedamos, ¿verdad? No puedo dormir, entonces me quedo con el teléfono, me quedo con el televisor, y la luz en el ojo va a despertar la producción de la serotonina, de la hormona que nos mantiene despiertos. Entonces, muchísimo más difícil lograr, digamos, empezar a producir la hormona que nos duerme. Entonces, la idea es apagar todas las luces y empezar con una rutina. Mira, me acosté tardísimo, no importa, al día siguiente yo sé que vas a estar muy cansado o cansada, levántate temprano, haz ejercicio, toma el sol, hidrátate bien, y vas a ver cómo poco a poco, haciendo esta rutina, realmente vamos a empezar a dormir mejor. Con respecto a la alimentación, alimentos que son muy azucarados, alimentos que son con mucha grasa, y la cafeína después de ciertas horas de la tarde podría llegar a alterar el sueño. Entonces, sí recomendamos, bueno, de por sí la recomendación siempre es evitar alimentos azucarados y alimentos con mucha grasa. Y con respecto a bebidas que tengan cafeína, si ya estás presentando esas alteraciones del sueño, intenta no tomar bebidas con cafeína después de las 2 o 3 de la tarde, para que no altere. No tomar. Sí. No tomar. Hay gente que dice, no, mira, yo me tomo mi tacita de café y no pasa nada, duermo igual. Se ha notado, se ha visto en diferentes estudios que a pesar de que si logras dormir, el sueño es más ligero, es menos reparador cuando hay la presencia de cafeína, porque la cafeína nos activa el sistema de alerta de nuestro cuerpo. Entonces, aunque me duerma, es un sueño un poquito más ligero. Si ya tengo insomnio, o sea, si ya no estoy pudiendo dormir, mejor eliminar la cafeína ya en horas de la tarde temprana. Por ejemplo, ¿qué recomienda algo natural, algún té, para aquellas personas que definitivamente les está costando conciliar el sueño, y en lugar de recurrir a un fármaco, a una pastilla, ¿verdad?, que nos va a volver adictos más bien y nos va a descontrolar, como usted decía, más bien, ¿qué
¿qué nos recomendaría? Algo natural, algún té, por ejemplo. Bueno, en este caso, si queremos algo, sí, algo natural, sería más bien, efectivamente, serían en bebidas para no entrar en un proceso digestivo. Y cuando hablamos de algún té, vamos a hablar de un té más bien como de frutas, un té, qué sé yo, de manzana, de piña, que ahora venden de todos los sabores, pero evitar, como te estaba mencionando, los té con cafeína, no té negro, no té verde, porque más bien van a provocar el mismo efecto que el café. Entonces, más bien tés que sean como de un dulcito, que nosotros disfrutemos, porque el humano también relaciona como ese dulce como con un momento de tranquilidad, ¿verdad? Sí, a nivel claro emocional. que sí. Entonces, Sí. un té que tenga un sabor dulce, pero que no sea los que mencioné anteriormente, nos va a brindar también esta sensación de tranquilidad para poder dormir mejor. Influye también, doctora, el momento en que uno va a la cama, porque a veces uno va ya, bueno, ya me voy a acostar, pero no lleva el sueño total. Y lo que hace es agarrar el teléfono y estamos ahí en el teléfono viendo una y una otra cosa, tensionándonos a veces porque estamos viendo las noticias drásticas y tantos muertos en Italia y tantos en España y en Costa Rica va a pasar lo mismo. Y bueno, entonces todo ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que nos preocupa, eso es mala idea, no lo podemos hacer. Sí, exactamente. Iris, o sea, imagínate, nos estamos yendo a la cama con una información realmente fuerte. Nos tenemos que, o sea, tenemos que estar atentos a las noticias, efectivamente, es súper importante ahorita estar comunicados, pero no es tan recomendable cerrar el día con las noticias. O sea, yo puedo ver las noticias de la noche, no hay ningún problema, pero entonces no que sea en el momento en el que me voy a dormir, sino inclusive ojalá terminar el día con una acción que yo realmente disfrute. Entonces, antes de ir a la cama, no sé, me pongo a escuchar una canción que a mí realmente me guste, me pongo a leer un libro, parte de un libro que me relaje, o incluso se ha hablado hasta de ver caricaturas para distraernos antes de ir a dormir. Caricaturas de cualquier programa de niños, la musiquita, inclusive hay gente que cuando se va a la cama o va a dormir pone esa música suave, bastante instrumental, en lugar de estar escuchando, ¿verdad?, la letra que nos recuerda ciertos momentos, instrumental. Claro, hasta tomar un baño de agua caliente también antes de irnos a dormir, o sea, no terminar, que el último momento sea el televisor o las noticias en el teléfono, sino que el último momento de nuestro día realmente sea un momento de paz, de tranquilidad, conversar con algún familiar, como te estabas diciendo vos, escuchar una música tranquila, tomar un baño de agua caliente, tomarme un té, pero en un momento de silencio, nada más disfrutando el té que me estoy tomando, pero no terminar el último instante con las noticias de que, de verdad, de la cantidad de personas fallecidas. Para reiterar, doctora, para quienes nos acaban de sintonizar en el momento, o nuestros seguidores ahí en las redes sociales también, ¿qué debemos de evitar en esta cuarentena? ¿Qué alimentos evitar? ¿Cuáles incluir en nuestra mesa? Los que debemos incluir definitivamente, que no falte todos los días frutas y vegetales, al menos 5 porciones entre ellas. Y los que deberíamos de estar evitando son alimentos altos en grasa y altos en azúcar. Por ejemplo, comida rápida. No es el momento, no es el momento adecuado para estar dándonos ese tipo de antojitos, o por lo menos no muy frecuente. La gente me decía, cuando nos hablan de una dieta, sobre todo los nutricionistas, requiere inversión, o sea, de dinero, porque te recomiendan esto y lo otro, y es más caro que la alimentación tradicional que nosotros consumimos. ¿Eso es cierto, doctora? ¿O usted considera de que hay alimentos que se pueden incluir que no necesariamente pues tienen un costo altísimo? Excelente pregunta, muchas gracias por hacérmela. Mira, mucha gente relaciona que hacer una dieta, o sea, ya esta palabra dieta tiene una connotación negativa, y es comprar productos, ¿verdad?, específicos, incluso comprar algún tipo de suplemento o pastillas. No. Mira, Hugo, si llegaste, ¿verdad?, donde un profesional en nutrición, con la alimentación que ya la persona tenga en este momento, con los alimentos que ya sean parte de su estilo de vida, se puede hacer una readecuación de decir, mira, estos alimentos consúmelos en más cantidad y estos vamos a empezarlos a disminuir, pero con los mismos alimentos de todos los días, nada de alimentos especiales o caros. Correcto, no es necesario. Doctora, ya para finalizar, ¿cuál es su recomendación final en cuanto a esta cuarentena que mantiene a muchos en estado de depresión, personas que ya perdieron el sueño, que ya perdieron como la motivación de hacer una comida más sabrosa o también más saludable para nuestro organismo? Bueno, creo que la recomendación final, Iris, es recuerden que esto pasará, pero todos los efectos que tengamos con nuestra salud
no pasa tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, lo mejor en este momento es tengamos una mente positiva y aprovechemos tal vez el tiempo que tengamos más en casa, que sé que no es fácil, pero saquémosle lo bueno que podamos sacarle, y en ese caso sería cuiden su salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos de todo. Sigan las recomendaciones que está brindando el Ministerio de Salud y cuiden su alimentación. Correcto. Doctora, ¿cuáles serían sus números de teléfono para todas aquellas personas que nos vieron en el transcurso de todo el programa, verdad? Y están pensando en cómo yo quiero una cita para que me dé alguna recomendación de cuál es la dieta que debo llevar durante esta cuarentena, o ya subí de peso, ¿qué me recomienda? Claro, me pueden contactar al 8711-0832 o en redes sociales me pueden buscar como Nutrinova. Nutrinova. Ahí, las citas las está dando normalmente ahorita por las restricciones, ¿verdad? Me imagino vía online, o cómo las está dando. Sí, efectivamente estoy brindando asesoría nutricional vía online y también vía telefónica. Ok. Para algo que yo quería recalcar, ¿verdad? Que usted reiteró y que quiero que no se nos escape, es de que asistir a una nutricionista o someterse a una dieta balanceada no significa que voy a gastar más de la cuenta de lo que normalmente gasto para subsistir, es decir, y alimentarme. Todo lo contrario, Iris. Si van a donde una nutricionista, más bien les vamos a ayudar a hacer una planificación de menú acuerdo al presupuesto que cada persona tenga y sacarle el jugo, el provecho a ese presupuesto que tenemos. Ok, muchísimas gracias. Ahí está en pantalla ya el número de la doctora Laura Muñoz, nutricionista, el 8711-0832. Ahí Así ustedes es. la pueden contactar y tener una entrevista obviamente más personal con ella sobre cómo sobrellevar esta cuarentena y no subir de peso y mantenerlos fuertes, saludables frente a esta pandemia que requiere hoy más que todo de optimismo de parte suya, que requiere de que usted esté bien y que esté además psicológicamente también saludable y despejado de cualquier situación o problema.